Invitamos a la legisladora Graciela Ocaña. Gracias por la invitación. Vengo a esta audiencia pública a pedir justicia. Justicia por el fiscal Nisman. Justicia por las víctimas del peor atentado que sufrió nuestro país. Y lo hago con mucho dolor, como creo que siente la mayor parte del pueblo argentino, que está llorando a un fiscal muerto en circunstancias totalmente inexplicables, mientras que otros cantan. Vengo a este congreso del que hace algún tiempo poco he salido, pero como es colegas, les vengo a solicitar que este congreso tiene que cumplir un papel central en este momento tan especial que vive nuestra República. Me parece que eso debe llevarse adelante a través de generar una comisión que permita garantizar con total transparencia las investigaciones de todas las circunstancias que están pasando, de los encubrimientos, del atentado a la AMIA, pero también un seguimiento de lo que está sucediendo en la causa judicial que investiga la muerte del doctor Nisman. Creo también que este Congreso tiene una enorme responsabilidad en el control de los organismos de inteligencia. Durante mucho tiempo, muchos parlamentarios peleamos para que los organismos de inteligencia tuvieran una regulación y fueran controlados por el Congreso de la Nación. En el 2001 conseguimos sancionar esa ley, pero lamentablemente, a ya casi 14 años de su sanción, la ley nunca entró en vigencia, porque este Congreso nunca pudo tener real acceso a la información sobre el financiamiento de los servicios de inteligencia y ni sus actividades. Y lamentablemente la comisión que debía regular estas actividades en el marco de este Congreso de la Nación prácticamente no tuvo actividad. Yo creo que este Congreso también debe ser un freno para el intento de copamiento de la justicia que vemos y sentimos los argentinos que se está produciendo día tras día. En este momento también el intento de copamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los argentinos necesitamos instituciones fuertes y por eso vengo a pedirle al Congreso que asuma ese rol. Necesitamos creer fundamentalmente en las instituciones, necesitamos fundamentalmente perder el miedo que sentimos hoy cuando advertimos que un fiscal de la Nación murió y no fue cuidado por el Estado. ¿Qué nos puede pasar a cada uno como ciudadano? Ese miedo es el que uno puede percibir cuando habla, cuando sale a las calles, esa desconfianza. Tenemos que terminar con ello y erradicar la impunidad. Los argentinos necesitamos saber inexorablemente qué pasó. ¿Qué pasó con Nisman? ¿Qué pasó en la AMIA? ¿Qué pasó con la cadena de encubrimientos? Y también creo que de ello depende, como aquí se ha dicho, el futuro de nuestra nación. Por eso vengo a pedir nuevamente a este Congreso de la Nación el trabajo y el compromiso que sé que ha tenido y darles el apoyo a los colegas, a los excolegas en esta tarea que han emprendido. Es difícil, pero sé que en ustedes está la voluntad de lucha y de cambio. Gracias. Vamos a invitar a la escritora Beatriz Arlo.
En verdad no esperaba esta invitación. Venía a escuchar lo que aquí se dijera. Seguramente todos los que estamos acá coincidimos en un punto fundamental, que la muerte de Nisman fue un momento de giro en la historia de los últimos años en la Argentina. Este Congreso no ignora los momentos de giro. En este Congreso se asesinó al ayudante de la Torre y no ignora que ese fue un momento de giro en el primer tercio del siglo XX. Este Congreso se ha reunido para deliberar dos puntos fundamentales. Uno que viene de larga duración, que tiene va a cumplir este año nada menos que 21 años de duración, que es lo que no sabemos sobre el atentado en la AMIA. Las diversas hipótesis que los ciudadanos, salvo que nos convirtamos en especialistas en derecho penal, que no lo somos y que creo que no debemos serlo, y que creo que un país que quiera ciudadanos interesados en la democracia no puede pedir que sus ciudadanos se interesen en ser especialistas en derecho penal. Todo lo contrario, un país interesado en la democracia quiere que sus ciudadanos se interesen en grandes cuestiones colectivas porque los grandes crímenes no suceden allí. Pero hace 21 años que de alguna manera, queramos o no queramos, los ciudadanos estamos dando vueltas de algo que nos resulta completamente opaco. Voy a decirlo a ustedes porque vengo acá para aprender de lo que ustedes digan y de lo que ustedes resuelvan. No sé qué pasó en el atentado de la AMIA. Estoy dispuesta a colaborar con todas mis fuerzas personales e intelectuales para que eso se esclarezca, pero no tengo la menor idea hoy de lo que pasó en ese atentado. Sucesivos gobiernos han ensombrecido, han entorpecido, han ensuciado, han destruido la prueba que otros funcionarios del Poder Judicial fueron conquistando. O sea, aquí tenemos algo que es de larga duración. Bueno, larga duración para un país relativamente joven como es la Argentina. Y luego tenemos un hecho que nos sobrecogió mañana va a ser un mes, que nos tomó de improviso. Ni siquiera aquellos más pesimistas, entre los que no me cuento, ni siquiera aquellos más pesimistas iban a pensar que un día encontrarían a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, en algún portal de noticias o luego en los diarios impresos, la muerte misteriosa, enigmática y todavía inexplicable de un fiscal de la Nación. Y precisamente el fiscal de la Nación, que se estaba haciendo cargo, con su capacidad intelectual, que no conozco, con su voluntad, que doy por sentado, con su buena fe, que también debería dar por sentado porque no puedo sospechar de lo que no conozco, precisamente de un fiscal que se estaba haciendo cargo de esta causa de larga duración que nos ocupa a los argentinos desde va a ser en junio 21 años. La muerte de ese fiscal, como la muerte de aquel colaborador de la Torre, de Lisandro de la Torre, en los años 30, nos marca para siempre, va a ser el acontecimiento de nuestras vidas, de los que estamos presentes acá seguramente, y es posible que sea el acontecimiento de la vida de gente mucho más joven que nosotros. Va a ser sin duda ese acontecimiento. El gran interrogante, el que yo pude percibir en la primera marcha, la marcha del día del descubrimiento del fiscal muerto, el gran interrogante es si alguna vez sabremos algo. Porque no pensemos que la gente todo el día está ocupada de la AMIA en los últimos 21 años. Pero la muerte del fiscal lo que hizo es unir un crimen irredento con otro crimen que se anunciaba como imposible de resolver. Ya la gente que se abrazaba en la plaza veía ese crimen o esa muerte o ese suicidio o lo que fuere, desconozco la figura legal y creo que nadie la conoce en este momento, veía eso como el comienzo de otros 20 años sin resolución. Nunca vi más angustia
en la Plaza de Mayo que la noche de esa marcha hace un mes. Vi mucha tristeza en el entierro de Perón, soy vieja y por supuesto que pude estar en la muerte de Perón. Vi mucha tristeza en la fila que esperaba a las puertas de este Congreso cuando el velatorio de Alfonsín, y mucha tristeza en la marcha hacia Recoleta cuando acompañamos la caravana fúnebre con Alfonsín. Vi mucha tristeza el día de la muerte de Néstor en Plaza de Mayo. Vi mucha tristeza. Pero lo que vi el otro día, hace un mes, hará un mes mañana, en esa plaza, no fue tristeza, fue algo de otro orden. Fue tristeza, pero además de la tristeza había algo de otro orden. La gente me lloraba en el hombro. Nadie lloraba en mi hombro en el entierro de Perón, ni en la larga fila que hicimos para entrar al velatorio de Alfonsín, ni tampoco, naturalmente, el día de la muerte de Néstor, a quien fui a honrar. Estuve en esa plaza de Néstor Kirchner. La gente me lloraba en el hombro y se lloraba mutuamente en el hombro. Es decir, un pueblo como si estuviera subordinado, sintiera que su destino está subordinado a fuerzas que desconoce y que no sabe si nadie va a poder llegar a dominar. Este es el interrogante. Lo que estaba en la plaza ese día es gente que no sabía si las fuerzas que estaban desatadas, las fuerzas que se desataron quizás antes de la muerte de Nisman, esas fuerzas alguna vez iban a poder ser dominadas. Los argentinos nos enorgullecemos del juicio a las juntas y luego de los juicios que han seguido hasta hoy, después de que este Congreso terminó con las leyes de obediencia debida y punto final. Los argentinos nos enorgullecemos de eso. Esa es la banderita con la cual podemos andar por el mundo. Ese es mi único punto nacionalista. Tengo un único punto nacionalista, el juicio a las juntas y el juicio a los militares genocidas. Ese es el único. Espero, confío, me ofrezco, yo digo, para lo que pueda servir, no en este caso para mucho, para que podamos tener por lo menos el consuelo de saber qué ha pasado con el fiscal Nisman, un consuelo que además es fundamental para su familia, a quien en este momento, como todos nosotros, le presento mis condolencias. Sigue el duelo. Invitamos al legislador Marcelo Ramal. ¿Está Pablo Lanuse? ¿Está Lanuse? Sí. ¿Sí? Lo pongo después, si me voy. Buenas tardes a todos. Soy Marcelo Ramal, legislador porteño del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Se ha señalado acá, en esta misma tribuna, que la muerte de Alberto Nisman ha sido un crimen político, ha sido un crimen de Estado, y creo que es interesante detenerse en el significado de esto. Porque nosotros que hemos señalado esta cuestión del crimen de Estado, hemos dicho también que la muerte de Nisman es un crimen de Estado porque ha desnudado, ha sacado a la luz la orientación que en este país, no desde hoy, sino desde hace décadas, han llevado adelante quienes gobiernan y gobernaron el país con los servicios de inteligencia, en función de un manejo conspirativo que ha atentado contra las libertades y ha atentado contra el movimiento popular. Pero ese manejo de los servicios de inteligencia
también ha llevado al encubrimiento sistemático por parte de esos mismos gobiernos respecto de todas las acciones que se llevaron adelante en estos largos años y décadas. Y naturalmente están allí la voladura de la AMIA, el atentado a la Embajada de Israel, nunca esclarecidos y siempre encubiertos, pero también otros crímenes políticos que han contado con la intervención activa de esos servicios de inteligencia, de ese estado de servicios. Solo para nombrar algunos, los crímenes del 19 y 20 de diciembre del 2001, los asesinatos de Costec y Santillán, la segunda desaparición de Jorge Julio López o el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreira. Un estado de servicios entrelazado con todos los poderes del Estado, con los gobiernos, con la justicia y con este mismo Congreso y este mismo Senado, donde el dinero de los servicios de inteligencia sirvió en los años 90 para votar la ley Banelco, de la precarización laboral, de la destrucción de conquistas de los trabajadores. Este estado de servicios, y esto se ha revelado en la cuestión Nisman, no solamente ha atentado contra las libertades democráticas, sino también contra la soberanía nacional, cuando se revela hoy los vínculos entre estos sistemas de inteligencia y servicios de inteligencia internacionales. Naturalmente es esta crisis política, es esta crisis de Estado la que tiene que ser colocada en el tapete, investigada, esclarecida y sus conclusiones extraídas sin ningún tipo de distracción. Y el distraccionismo está presente sin duda, en primer lugar, en esta supuesta renovación del sistema de inteligencia o esta ley que hoy votará el Senado, que mantiene al mismo personal de los servicios en su lugar, que mantiene el secreto sobre los archivos de estos servicios de inteligencia y en el día de ayer, con esta supuesta mejora que el propio gobierno ha introducido en su ley, donde resulta que los fondos solo serán reservados para aquellas causas cuyos propósitos no se puedan revelar. Es decir, ahora hay fondos públicos de inteligencia y fondos reservados. Probablemente los fondos públicos se refieran a la cafetería de la nueva CIDE y todo lo que tiene que ver con la conspiración en la inteligencia seguirán siendo fondos reservados. Es decir, una farsa, un intento de maquillar la ley que hoy se va a votar en el Senado. Naturalmente, en esta ley no se dice, tampoco se ha dicho acá, que el principal beneficiario de este nuevo régimen de inteligencia es la inteligencia militar cuyo jefe es el ex represor César Milani, quien será el verdadero protagonista y el verdadero jefe de las operaciones de inteligencia que se pondrán en marcha de ahora en adelante. Esta es la ley Milani y de esta forma debe ser caracterizada. Pero quiero decirles también que el distraccionismo está presente en una oposición que no tiene para ofrecer a este cuadro político y a esta crisis otra cosa que no sea proponer, por ejemplo, la derogación de un memorándum con Irán que ya está muerto, porque Irán no lo aprobó, porque la propia Corte Suprema ya lo declaró inconstitucional, o simplemente la promesa de derogar esta ley de inteligencia a futuro, lo cual en el mejor de los casos dejará las cosas como están. Por lo menos a nosotros, al Partido Obrero, nos sorprende esta inocuidad política porque tiene que ver con una oposición que ella misma ha sido partícipe de este estado de servicios y de este régimen de encubrimiento. O podemos olvidar
que en el estado de la ciudad hay un jefe de gobierno procesado por haber montado un sistema de escuchas telefónicas y espías a quienes se oponen a él. U otro bloque político, el Frente Renovador, cuyo jefe de campaña ha sido un activo miembro de la CIDE. Hay un estado de servicios que une en su complicidad al gobierno y a la oposición tradicional. En este cuadro es importante que apartemos esta distracción política y vayamos al nudo de las cosas. El Partido Obrero lo ha planteado, lo vamos a reiterar en el documento que vamos a entregar a esta mesa. Es necesario que sean interpelados en este Congreso Nacional todos los miembros del gabinete involucrados en esta crisis, que traigan al Congreso todo lo que saben sobre la muerte del fiscal Nisman, sobre las razones que llevaron a su investigación, sobre todo el proceso que envuelve al encubrimiento de la causa AMIA y sobre todos los crímenes que afectan a la democracia y al movimiento popular en estos años. Esta es la vía para que el pueblo sepa la verdad y terminemos con el encubrimiento y con la impunidad. Con este planteo hemos venido a intervenir a esta tribuna política y llamamos al pueblo argentino a que intervenga con una voz propia y una política propia en esta crisis para que su desarrollo y su desenvolvimiento no termine beneficiando a los eternos encubridores y represores del movimiento popular y que alumbre de esta crisis una salida propia, democrática, transformadora y favorable para los intereses de todos los que en la Argentina luchan de verdad por la libertad, por la democracia y por los derechos del pueblo trabajador. Gracias. Hola, hola. Gracias. Bueno, vamos a convocar al fiscal Pablo Lanuse. ¿Se encuentra presente el fiscal? Pablo Lanuse, allá está. Dame 2 hojitas. ¿Qué te dijo? Estaban discutiendo ahí y dice que ya había. Pero desubicado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de poder expresarme. Voy a tratar de ser breve para respetar el tiempo de todos y tal vez para no emocionarme. Bueno, francamente, mientras estamos todos aquí, debo decir que como argentino me avergüenza que en este momento la sesión del Honorable Senado de la Nación se encuentre presidido por el señor Amado Boudou. Y debo decirlo porque el hoy procesado Amado Boudou fue quien comenzó con el atropello a la destrucción de la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal cuando hizo renunciar a un señor Procurador General de la Nación como fue el doctor Esteban Rigui. Procurador que en su carta dirigida a la señora Presidenta, publicada en página 12, dijo que había llegado al convencimiento que no se puede ejercer esa alta magistratura desde un rol militante. Y luego del candidaticidio del señor Reposo, se llegó a la designación casi por unanimidad, y vaya mi reconocimiento a los senadores que votaron en contra, de la actual Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gil Carbó, una procuradora militante que persigue y pretende disciplinar a los fiscales dentro del Ministerio Público, porque lo hizo con el fiscal José María Campagnoli y lo hizo con otros, algunos de ellos a quien tuve el honor de defender y lograr su absolución. La muerte de Alberto Nisman nos coloca como sociedad en la necesidad imperiosa de ejercitar este diálogo, aun cuando podamos pensar distinto, porque necesitamos recuperar la República frente al autoritarismo fascista que nos gobierna.
No podemos permitir más la violencia política que la señora Presidente abusa desde sus cadenas nacionales, denostando a todo aquel que piensa distinto. Porque esa violencia política es la responsable de la muerte de Alberto Nisman. No debemos caer más en cortinas de humo que nos propone la Presidente para distraer nuestra atención. Y me refiero al proyecto de ley de la Secretaría de Inteligencia, porque la señora Presidente no tiene autoridad moral para proponernos a los argentinos y a este Congreso un proyecto de ley que trate ese tema. Porque cuando el matrimonio Kirchner tuvo que optar entre un señor ministro de Justicia como Gustavo Vélez o el espía Antonio Estiuso, optó por Estiuso y protegerlo. Y eso fue hace más de 10 años. Y porque este gobierno engordó y utilizó los servicios de inteligencia como fue la canallada que se hizo un señor que prestigió la política como el señor Enrique Olivera. Obviamente que a mí también me gusta bailar, pese a que soy tan mal bailarín como es la señora Presidente. Pero hay momentos para todo. Hubiera sido un escándalo que el presidente Hollande hubiera convocado a la República Francesa a bailar a los pocos días de la masacre de Charlie Hebdo. Y no porque Charlie Hebdo haya sido obsecuente con el presidente Hollande, lo dejó y se olvidó de la tragedia que sacudía a Francia. Sin embargo, la señora Presidente no puede caminar con nosotros, no nos puede mirar a los ojos porque sabe que la muerte de Alberto Nisman salpicó con sangre a su gobierno. Yo me atrevo a solicitar a este honorable Congreso que por la memoria de Alberto Nisman, por el derecho a verdad y justicia que tenemos todos, porque si no esclarecemos lo que ocurrió con su muerte, tendremos una enorme deuda en la mochila de la democracia, que este Congreso permita a los argentinos conocer las más de 900 horas de escucha que abonan la denuncia de Alberto Nisman contra la señora Presidenta de la Nación. Que se derogue el ilegal y esperpento memorándum de encubrimiento con Irán y que no nos olvidemos de 3 causas, además de tantas otras que afectan al común de la sociedad. Me refiero a la causa Lamia, a la denuncia de Alberto Nisman por el grave delito de encubrimiento a la señora Presidenta, al canciller y a otros alfiles del gobierno. Y fundamentalmente que no nos olvidemos de la muerte de Alberto Nisman y de su investigación. El 18 de febrero tenemos una cita con la historia, una cita con la memoria de Alberto Nisman y por respeto a sus hijas, que hasta ahora del Gobierno Nacional no ha recibido ni una palabra de condolencia, creo que todos tenemos que estar, quienes queremos vivir una república con libertad y los valores del diálogo y del respeto a la vida, confío que tenemos que estar todos en el lugar que nos encontremos presentes. Por Alberto Nisman, por verdad y justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal Lanusse. Llamamos al doctor Félix Loen. El país está viviendo una instancia muy grave. Ha muerto un fiscal honesto, no fiscal independiente. Yo les quiero recordar a ustedes que la reforma constitucional de 1994 implementó al Ministerio Público como un órgano independiente, con atribuciones propias y con inmunidades funcionales. Es para acabar con la historia de un Ministerio Público que pretendió siempre ser dominado por el Poder Ejecutivo. Tenemos que recurrir a los gobiernos democráticos, como el de Alfonsín, en la era ya de iniciada la democracia del 83, para ver cómo se respetaba, ¿no es cierto?, al Ministerio Público y no era un apéndice del Poder Ejecutivo. Es interesante cómo pintó al Ministerio Público un justicialista, un importante convencional constituyente del oficialismo. En la reforma de 1994, Héctor Masnata, que fue juez de la Corte Suprema, dijo que era muy importante concebir
al Ministerio Público como un órgano independiente, porque tenía que ser independiente tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Es decir, lo concibe como a un poder del Estado. Le otorgó inclusive una jerarquía constitucional de lo más elevada. Para que ustedes tengan una idea, la primera sección de la Constitución, cuando habla del gobierno federal, dice que es el Poder Legislativo, una sección, Poder Ejecutivo, otra sección, Poder Judicial, una tercera sección, y la cuarta sección es el Ministerio Público. Entonces, acá ocurrió algo, estoy muy de acuerdo con lo que señalaba Pablo Lanuse antes, que digamos, el fiscal Pablo Lanuse, perdón, el fiscal Alberto Nisman, fue un fiscal independiente, que creía en la independencia del Ministerio Fiscal. Y porque tenía esa convicción, hizo la investigación como un verdadero fiscal independiente. Y si había que acusar a la presidencia, la acusaba la presidenta. Fíjese que es la primera vez que un juez va directamente a la cabeza del poder. Él fue el primero, porque tenía los elementos y tenía las pruebas. Esto no más nada, vuelvo un poquito a lo que decía él, concebía entonces como un órgano independiente, decía que era fundamental, pero además, ¿cuál era su misión de un fiscal? Era bregar por la transparencia, para impulsar la justicia, para cuidar la ética pública, y mencionaba los casos de narcotráfico, de lavado de dinero y de la corrupción, que los fiscales tenían que ser para cuidar y que se condenara a aquellos que incurrieran en ese tipo de actos. Eso, el fiscal Nisman era un fiscal de esa categoría. Murió por ser fiel a su convicción, por ser fiel a la justicia. Yo creo que tenemos que mirar esto con mucha serenidad en un sentido, pero también con la convicción que en 2015 tenemos que lograr un cambio en el país. Tenemos que dar vuelta al país. No podemos seguir en esta inmundicia. Que nos diga la presidenta que ella está con la alegría, con la felicidad, con el amor. Y el silencio para los otros. El silencio. Ese silencio que está lleno de contenido ético, de verdadera patria argentina. Que nos miente permanentemente. Ha hecho de la mentira su relato. Todos sus relatos son mentirosos. Entonces yo quisiera, y ese es un poco mi espíritu, lo que me alimentó para dar esta charla, también ir más allá, porque seguramente que estamos interpretando el pensamiento de Nisman. Ver a la Argentina para adelante, atacar los problemas y ocuparnos de los problemas que la gente tiene preocupación. Y acabar con la impunidad en todos los órdenes. Quien comete un delito tiene que ser castigado en nuestro país. Y si es un funcionario, imposible que evita el lazo de la justicia. Y simplemente quería hacer un llamado en este sentido y también decir que la Argentina contrajo una deuda perenne con el fiscal Alberto Nisman. ¿Por qué? Porque ofrendó su vida, ¿no es cierto? Y por eso merece nuestro homenaje, ofrendó su vida por la democracia y la justicia. Nada más. Vamos a esperar un minuto y ya retomamos.
Julio no. Este anda, ahí está, ya está. Ya está. Gracias, Julio. Estamos preparándonos para que comiencen a hablar los jefes de bloques de diputados y senadores y nos vamos a ordenar para eso. Antes de comenzar con las alocuciones de los señores parlamentarios, vamos a citar al señor Adrián Bastianes, presidente del partido Voz Ciudadana, que fue quien presentó una denuncia contra la fiscal Fein, contra el Consejo de la Magistratura, contra Gil Carbó por mal desempeño. Hola, ante todo les agradezco por cederme la palabra. Les digo que uno acá puede venir como político, puede venir como senador, puede venir como diputado y también puede venir como ciudadano. Y como ciudadano que ha participado en todas las marchas que se han realizado hasta ahora, les digo y hago referencia a lo que dijo la senadora Camaño sobre el miedo. Quiero decirles que los ciudadanos no tienen miedo. El problema que tienen los ciudadanos es que no se sentían acompañados en ninguna de las marchas y ese es el mayor miedo que tenían todos. No sentían el acompañamiento ni de fiscales ni de ninguna persona, ¿no?, que esté ligada con el Estado. Es por eso que creo que el mayor aplauso es para los fiscales que le están dando a la ciudadanía justamente la respuesta que estaban necesitando, ¿sí? El 18 de febrero, y vuelvo para atrás, el 18 de enero, el día de mi cumpleaños, me llegó la noticia del fallecimiento del fiscal Nisman. Y les puedo asegurar que, bueno, fue un día de tristeza, pero al otro día se me fue esa tristeza y por eso realicé la denuncia contra la señora Cristina Kirchner por traición a la patria. Porque fui justamente a la marcha que se hizo y a la gente, al ciudadano no le podemos explicar tecnicismos, no le podemos explicar el derecho porque no lo van a entender. Lo único que entiende la ciudadanía es, por ejemplo, por qué no está preso el señor Delía, que es uno de los principales traidores a la patria. Y esas son las respuestas que tenemos que darle a la gente el 18 de febrero, para que estén más tranquilos, para que podamos pensar en tener un futuro mejor, para que podamos pensar que no siguen avasallando nuestros derechos. Porque, bueno, es muy sencillo estar acá, poder hablar, pero toda la gente que toma frío todos los días en las marchas, ha pasado por frío y por calor, no puede estar hoy acá expresándose. Y bueno, quería ser breve nada más, explicarles esto y decirles que espero que hagamos mucho ruido el 18 de febrero en la Marcha del Silencio. Gracias a todos.
Diputada Camaño, ¿va a tomar la palabra? Ay, justo se levantó. Bueno, a ver, ¿quién tenemos presente? ¿Por el socialismo quién? Margarita Stolbizer, ¿está presente? Sí, Margarita. De acá. Muchas gracias. Bueno, aprovecho que soy, digamos, la primera de la lista de los políticos o de los presidentes de bloque para manifestar el agradecimiento a las personas y a las instituciones que han venido. Yo creo que lo más importante ha sido escuchar los testimonios que hemos tenido hoy durante la mañana. Yo quiero tomar una expresión de las muchas muy valiosas que escuchamos de quien dijo que el encubrimiento había sido una continuidad política durante todo este tiempo. Porque a mí me da la impresión que eso refleja no solamente lo que ocurrió, sino desde dónde nosotros tenemos que partir para esclarecer, para dar respuestas, para recuperar confianza, porque por sobre todas las cosas, lo que sabemos quienes estamos en la actividad política, quienes reivindicamos la actividad política, es que lo más dañado son las instituciones democráticas. Y el objetivo principal nuestro en este Congreso, que debe asumir obviamente la tarea principal del control institucional, es recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones democráticas, en las instituciones que representan el poder popular. Estamos aquí en ese sentido. Y cuando se habla del encubrimiento, también se habló aquí en este mismo ámbito que el encubrimiento está terroríficamente vinculado con las complicidades. Y cuando uno habla de estas cuestiones, habla también de lo terroríficamente aleccionador, que es lo que nos ha venido ocurriendo. Por eso el miedo, por eso el silencio. Y esto se debe, obviamente, a las presiones, a las persecuciones, a todo aquello que se ha denunciado hoy aquí. Cuando se habla de la independencia de la justicia, no se habla de una garantía de los jueces. La independencia de la justicia es el principio constitucional, pensado como un derecho humano fundamental para los ciudadanos, para que el ciudadano tenga frente a un Estado que siempre es omnipotente y poderoso, la tranquilidad y la seguridad de que será tratado obviamente con neutralidad por parte de aquellos que tienen que hacer justicia. La impunidad es, se ha dicho en muchos congresos de derecho, es la renuncia a hacer justicia por parte de aquellos mismos que estaban obligados a hacerla. Pero lo cierto es que para llegar a la justicia no hay otro camino que no sea el de la verdad. El encubrimiento, las complicidades, tienen que ver también o son la parte más explícita de lo que ha sido durante todos estos años la instalación de la cultura del secreto, el secretismo, la falta de acceso a la información pública, la falta de transparencia en el manejo de la gestión pública son sin ninguna duda el origen, la causa y también el final más patético de las cosas que estamos viendo. Por eso también adhiero a las cuestiones que se han planteado acá, que es el reclamo para que conozcamos las escuchas que forman parte de la investigación del fiscal Nisman, pero necesitamos muchas cosas más. Es necesario desclasificar y abrir la totalidad de los archivos que tienen que ver primero que nada con la investigación del atentado a la AMIA, que tienen que ver después con las negociaciones que se han hecho durante todo este tiempo. No solamente los archivos o los documentos reservados o confidenciales del área de inteligencia, sino también de la Cancillería y de otros. Ahí vamos a encontrar muchas verdades, pero por sobre todas las cosas lo que vamos a encontrar ahí es el verdadero camino hacia la justicia. Nosotros nos comprometemos, obviamente, desde el Congreso de la Nación a reconstruir aquello que nos toca y que nos compete, que es ejercer con dignidad y con honradez la función de representar al pueblo argentino. Muchas gracias.
Gracias, diputada Stolbizer. Vamos a convocar a la diputada Patricia Bullrich.